Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar con el ejercicio y vamos a ver el paso a paso de cada uno de estos renglones. Listo. Entonces vamos a iniciar con 36. Este renglón 36 habla del efectivo y equivalentes del efectivo. Este efectivo y Profe, qué equivalente, pena. Ah, no, sí, ya vi la pantalla, es que no se veía. ya la visualizan ahí bien. Sí, señor. Listo, entonces tenemos renglón 36, efectivo y equivalentes del efectivo. Tenemos tres valores diferentes que me reportaron ustedes. Entonces vamos a colocar estos valores. Vamos a colocarlo de una vez aquí en el, digámoslo así, es como el borrador. Listo. Listo. Entonces tenemos tres valores que les dieron a ustedes de mes. Efectivo y equivalentes del efectivo, cuando ustedes vieron contabilidad, se dieron cuenta que el efectivo y equivalentes del efectivo abarcaba todo lo que corresponde al dinero en caja menor, en cajas generales o en las cajas principales, y claro, lo que tienen ustedes en cuentas de ahorros, cuentas corrientes y también los títulos que son convertibles en efectivo en un plazo inferior a 6 meses, ¿sí? Entonces, eso se consideraba efectivo y equivalente del efectivo, pues porque usted podía convertir, por ejemplo, un título como un CDP, como un CDT, a 6 meses, pues lo convierte rápidamente en dinero que esperar tampoco. Inclusive, en algunas empresas, de acuerdo con la política contable, a veces amplían el valor de los CDTs o más bien los CDTs para que sea considerado efectivo equivalentes, inclusive si es aún listo. Pero a diferencia de la norma contable, sí, de la norma internacional, pues el estatuto tributario puntualiza otro, otro concepto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la luz de la norma tributaria, el efectivo equivalente del efectivo no puede incluir lo que corresponda a títulos. ¿Listo? Entonces, primer claridad que vamos a hacer el efectivo, tenemos que verificar valores patrimoniales. Los valores patrimoniales que son lo que considera la Profe, norma se le está que a escuchando la luz de la norma entrecortado. fiscal. Otra vez. No sé si soy la única o se le escucha entrecortado, sí, profe. Sí, no, se le está Sí, escuchando Sí, profe, entrecortado. se le escucha entrecortado. sí. Ah, espérenme, miramos a ver si, a ver qué puede.
Bueno, ahí como me escuchan en este momento, ¿me alcanzan a escuchar mejor? ¿O todavía se sigue escuchando Sí, profe, está entrecortado? mejor. Sí, bueno, ahí sí es lluvia, se está cayendo el internet. Entonces, cuando se entrecorte, me dicen para yo repetirles nuevamente la explicación. Listo. Entonces, a la luz de la norma internacional, se considera efectivo y equivalente los dineros de caja de bancos y los títulos que sean convertibles en un periodo inferior a 6 meses, sí, que sean convertibles pues en efectivo. Frente a esto, la norma tributaria que establece que se considera efectivo los dineros que hay en caja, los dineros que hay en cuentas corrientes y de ahorro, y los que hayan también en moneda extranjera. Pero los títulos que sean convertibles en dinero en efectivo, esos no se consideran efectivo y equivalentes. ¿Listo? Entonces, primer aspecto que debemos tener presente, que a la luz de estos dos artículos, del artículo 268 y el artículo 269, no incluyen dentro del efectivo y equivalentes a aquellos títulos que sean convertibles en efectivo en un periodo inferior a los 6 meses. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos allí de manera clara. Listo. Si quieren, acá podemos mirar los artículos. Me confirman si ya se visualiza la página de internet del Estatuto Tributario. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué se menciona en el artículo 268? Miren, que se considera depósitos bancarios o que se incluye más bien como el depósito en cuentas corrientes y de ahorros, el valor de los depósitos bancarios que haya al último día del año grabable. ¿Listo? Y que el valor de estas cuentas de ahorros es el saldo de luces, así no se hayan cobrado. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes realizan la depuración para incluir estos valores en la declaración tributaria, ¿qué deben tener presente? Entonces, primero, acá tenemos unos saldos. Estos saldos, ustedes los tienen que tener siempre soportados. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el saldo de caja, 13.250.000. Si ustedes llegan a la contabilidad, en este caso de una empresa, ¿sí? De una persona jurídica, eh, ¿de dónde sacarían ustedes el saldo de la caja a 31 de diciembre? ¿De dónde En el estado tomarían de la ustedes eso? situación financiera. En el estado de la situación financiera? Entonces, de ahí toman ustedes el saldo de la caja, es decir, de sus libros de contabilidad. ¿Listo? El saldo de la cuenta corriente y de la cuenta de ahorros, ¿de dónde toman ustedes ese saldo? Del banco no, profe. Entonces, ustedes van a tomar el saldo. Primero, deberá coincidir este saldo de las cuentas con lo que haya también en los estados financieros. Entonces, en los estados financieros, en la cuenta corriente va a tener un valor de tanto y en la cuenta de ahorros probablemente tenga un valor de tanto. Si allí aparece de manera conjunta, es decir, como efectivo y equivalentes, entonces tendrán que tener el soporte de los saldos de estas cuentas que vienen en el extracto bancario. ¿Sí? Entonces, en el extracto de la cuenta corriente, al 31 de diciembre dice con qué valor quedó. Entonces, ese soporte ustedes lo tienen que tener allí. Es decir, ustedes tendrán que, al momento de hacer la depuración, es decir, al momento de ustedes ir diligenciando el formulario 110, ustedes van a ir dejando aparte la evidencia de dónde tomaron ustedes el soporte, si es del caso. Entonces, si usted el saldo de caja lo tomó de los estados financieros, pues entonces usted tendrá una copia de los estados financieros ahí en formato digital, donde dice que efectivamente el saldo de caja es de 13.250.000. Si por alguna razón en sus estados financieros aparece todo esto como efectivo y equivalentes, pues es muy difícil de diferenciar cuánto es por caja, cuánto es por bancos, cuánto es por cuenta de ahorros, cuánto es por cuenta de ahorros o cuenta corriente embargada. Es más difícil desagregarlo. Entonces, ¿qué se hace? Se toman de los libros de contabilidad, ¿sí? Del libro mayor,
Y en el caso de las cuentas, pues el extracto bancario. Y entonces con el extracto bancario usted arma una carpeta y pone ahí extracto bancario de la cuenta corriente. Si es solamente una, pues de la cuenta corriente que tenga. Y si son varias cuentas corrientes, entonces de la cuenta corriente 1, de la cuenta corriente 2, de la cuenta corriente número 3. Al igual que las otras cuentas. ¿Listo? Entonces usted adjuntará y tendrá esos soportes. ¿Por qué? Porque en caso de que en algún momento la DIAN los llegue a requerir, ¿sí? O a solicitarles que aclaren cierta información de la declaración, pues usted va a tener los soportes mediante los cuales usted le va a justificar a la Dirección de Impuestos de dónde o cuál fue su referente para colocar esas cifras allí. Listo. Adicionalmente a esto, es importante que ustedes se puedan conseguir el formulario 2516. El formulario 2516 solo es obligatorio para empresas que tienen ingresos muy altos o que tienen activos muy altos. Listo, en este momento no tengo la cantidad de VTs que, que están pues en la norma, lo tendría que buscar. Y ese es como, digamos así, como un derrotero con el cual se justifican los saldos, de dónde provienen, de dónde se tomaron y cómo aparece en la contabilidad financiera y cuáles fueron los ajustes para que quede igualado a la contabilidad fiscal. En vamos a presentar el formulario 2516, entonces lo que hacen o lo que hay que hacer es hacer la depuración pues en unos cuadros de Excel. ¿Listo? Entonces, frente a lo que dice este artículo, entonces, lo que esté contenido al último día del mes de diciembre. ¿Listo? Y mire, tengamos algo presente. Ahí no tenemos saldos de cuentas en moneda extranjera. Pero miren lo que dice de la moneda extranjera o de los saldos que se tengan en moneda extranjera. Dice, el valor de los activos en moneda extranjera se estima en moneda nacional. Es decir, si yo tengo una cuenta en dólares, pues la convierto a moneda nacional, es decir, a la tasa representativa del mercado. Dice, al momento de su reconocimiento inicial, a la tasa representativa del mercado, menos los abonos o pagos medidos a la misma tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial. Es decir, cuando yo reconozco por primera vez cuánto es el valor de mi cuenta corriente o de ahorros en el exterior, que la tengo, por decir algo, en dólares, al convertirlo a la tasa representativa del mercado, ese primer momento se llama reconocimiento inicial. Todo el que tenga durante el año y el saldo con el que quede al final, debo tener en cuenta la misma tasa representativa del mercado en el reconocimiento inicial. Sí, mire que acá difiere frente a lo que dice la norma internacional. ¿Qué dice la norma internacional? Que usted simplemente actualiza el saldo al 31 de diciembre con la tasa que tenía el 31 de diciembre. Pero a la luz de la norma fiscal, es decir, del estatuto tributario, dice que no. Dice que se debe tener en cuenta el saldo de la tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial. Entonces, si en el reconocimiento inicial la tasa representativa del mercado estaba en 2.800, pero el 31 de diciembre estaba a 3.800, ¿a cuál tasa la debo reconocer? ¿A la de 2.000 o a la de 3.000? Según este artículo. A la de 2000. A la de 2.000. A la de 2.000, efectivamente. Entonces, miren que acá ya hay una diferencia frente a lo que dicen las normas internacionales. La norma internacional me dice que yo lo debo Profe, valorar. qué ¿Qué quiere pena, se decir le con sigue tener? Profe, se lo escuchando. Sí, está entrecortando mucho. listo, ya Profesor, no le entonces le estoy repito. entendiendo. Se entrecorta. Tampoco entendí muy bien el artículo. Profe, es que se le escucha como robotizado, qué pena. Listo, listo. Ahí ya me escuchan mejor o todavía se sigue cortando. Mejor, profe. Listo, entonces, ¿qué dijimos acá? Que yo debo tener en cuenta qué saldo tengo al momento del 31 de diciembre. La norma internacional, ¿qué me dice? Que yo debo tener el último día, es decir, al 31 de diciembre,
multiplico la cantidad que tengo en dólares por la tasa representativa de ese último día. ¿Listo? Eso lo dice la norma internacional. ¿Qué dice la norma según el estatuto tributario? Que yo debo valorar al último día, pero teniendo en cuenta la tasa representativa del mercado que utilicé cuando hice el reconocimiento inicial de la cuenta en moneda extranjera. Entonces les estaba dando un ejemplo, que si yo el primer momento en el que reconocí el valor de los bancos tuve una tasa de 2.800, entonces cuando termine el 31 de diciembre, no debo mirar la tasa representativa del 31 de diciembre, sino que utilizo la tasa representativa de los bancos. ¿Listo? Entonces miren que ahí ya hay una diferencia entre Profe, la perdón. norma Cuando usted- tributaria y la norma financiera. Cuando usted dice reconocimiento inicial, ¿exactamente a qué se refiere? El reconocimiento inicial es cuando usted registra un hecho económico por primera vez. Entonces, Ya. por decir algo, cuando usted abrió la cuenta en dólares en el extranjero y la fue a registrar en su contabilidad, tú puedes buscarlo en pesos. Se le está escuchando. Entonces, el reconocimiento No le inicial, entendimos, profe, no le entendimos. Profe, no le entendimos, se le escuchó entrecortado. Profe, qué pena. ¿Y por qué no intenta si se sale de la sección y vuelve ingresa? De pronto funciona. bueno, voy a ensayar a ver. Listo, miremos a ver si de pronto ya, si nos sirvió la salida de la sesión. ¿Me escuchan bien? ¿O todavía se entrecorta así y todo? Se escucha bien, profe. Yo le escucho Bueno, bien. ensayemos a ver si esta vez sí nos funciona. Listo, entonces... les repito, en cuentas corrientes en moneda extranjera. Listo, ahí me están escuchando bien. ¿Sí? Sí. ¿Me escuchan? Listo. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma tributaria? La norma tributaria dice que el saldo de la cuenta que tenga en moneda extranjera, teniendo en cuenta la tasa representativa del mercado que utilicé cuando por primera vez llevé en mi contabilidad el valor de esa cuenta en pesos. Entonces, ¿cómo así? Supongamos que la cuenta la abrimos en octubre, el 1 de octubre, y en ese entonces la tasa representativa del mercado era de 2.500. ¿Qué debo tener en cuenta? Si al finalizar el 31 de diciembre la tasa representativa del mercado es, por decir algo, 4.000, para efectos tributarios yo debo utilizar la misma tasa que utilicé de 2.500. ¿Listo? La norma internacional, por el contrario, lo que dice es que yo O debo sea, utilizar el día... abre la cuenta. O sea, ¿qué? Es cuando abre la cuenta. Sí, esa misma
esa misma tasa representativa del mercado de cuando yo abrí la cuenta por primera vez. Pero si lleva varios tiempitos Listo. con esa misma cuenta, profe. Por eso es lo que dice la norma tributaria. Diferente a la norma financiera, es decir, la que está establecida en las normas internacionales. En las normas internacionales yo debo tener en cuenta es la tasa que haya con corte al 31 de diciembre. ¿Sí ven? Entonces ahí ya hay una primera diferencia entre la contabilidad fiscal y entre la contabilidad tributaria. ¿Sí me hago entender o no? Sí, o sea que si esa cuenta se abrió hace 2 años atrás, entonces a 2 años atrás se mira esa tasa. Sí, tendría que ir a buscar la tasa que se manejó hace 2 años. Cuando abrió la cuenta. Sí, de la misma tasa cuando se abrió la cuenta. Ah, bueno. Listo, entonces, para este caso, pues no tenemos cuenta de moneda extranjera. ¿Qué saldo entonces debemos colocar acá? Entonces, vamos a insertar acá unas filas. ¿Y qué se debe incluir? Entonces, se debe incluir como efectivo. Entonces, todo lo que hay en caja, todo lo que hay en banco, todos los valores que usted tenga de efectivo restringido. Entonces, ¿qué es el efectivo restringido? El efectivo restringido es cuando usted tiene, por decir algo, este embargo. ¿Listo? Entonces, usted tiene un embargo. También se debe incluir acá como efectivo y equivalentes. ¿Listo? Entonces, en este caso, en este ejemplo que estamos desarrollando, dice cuenta corriente embargada. Entonces, a pesar de que está embargada, se debe utilizar o se debe incluir como efectivo y equivalentes. ¿Listo? Si usted tiene una cuenta que no la puede tocar porque tiene una destinación específica, porque la dejaron para un proyecto X, también se debe incluir acá como efectivo y equivalentes. ¿Listo? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para calcular el efectivo y equivalentes al efectivo es simplemente la sumatoria de estos valores. Entonces, en este caso, el valor correcto, entonces vamos a ponerle acá efectivo y equivalentes. Efectivo y efectivo y equivalentes, 118.750.000. ¿Listo? Entonces, de todos estos valores que teníamos, el correcto era el de 118.750.000. ¿Listo? Entonces, ese es el que vamos a dejar en este momento ahí en el formulario. Entonces, vamos a borrar estos dos. Y vamos a dejar el de 118.750.000. ¿Preguntas, dudas, inquietudes con este primer renglón? Profe, entonces, en términos generales, lo que se pone en el renglón 36 en efectivo y equivalentes es todo lo que me sumen los bancos y el efectivo en caja. Exactamente. Lo que tenga en ahí banco no puedo incluir CT, ni títulos, ni nada. no puede incluirlos. Listo. Bueno. Listo, miren, por eso les estoy aclarando acá que a diferencia de la norma internacional, porque recordemos que el efectivo y equivalentes a la luz de la norma internacional incluye los títulos que sean convertibles en efectivos en un periodo inferior o máximo de 6 meses. Aquí, a la luz del estatuto tributario, eso no se considera efectivo y equivalentes. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí muy presente. Sigamos con el siguiente renglón. Renglón 37. Inversiones e instrumentos financieros derivados. ¿Quién sabe qué es una inversión o un instrumento financiero? ¿O que han escuchado, que han visto? ¿Quién sabrá qué es una inversión o un instrumento financiero?
De pronto han llegado a escuchar la palabra inversión en alguna parte. Ustedes digan, ay, sí, una inversión. O que han encontrado ustedes así. Los CDTs o bonos, así que invierte la compañía, o los CDTs también, a un término fijo. Eso, listo. Entonces, todo aquello que la empresa invierte. ¿Cómo? No lo escuché bien. Yo iba a decir, perdón, profe, es que eso iba a decir, era pues que valga pues la redundancia, pero es algo en lo que uno piensa obtener una utilidad, que invierte cierto dinero para obtener una utilidad. Pues, Listo. Entonces usted invierte dinero y con base en eso obtiene una rentabilidad en el futuro, ¿cierto? Entonces, eso que usted va a recibir se obtiene vía rentabilidad, bien sea como intereses, como dividendos o como participaciones, por ejemplo. Listo, esos son inversiones. Según el estatuto tributario, entonces, cuando estemos diligenciando ese renglón, tendremos que referirnos a estos artículos, al artículo 271, al 271-1, al 272 y también al artículo 6, listo. Entonces, especialmente este artículo 69. Entonces, vamos a mirar qué dice el artículo 69, listo. Entonces, vamos a mirar qué dice el artículo 69. Listo, entonces en el artículo 69 se establece cuál es el costo fiscal de las propiedades planta de equipo y las propiedades de inversión y los instrumentos de inversión. Entonces, este es un artículo más bien extenso. Si ustedes logran mirar, tiene una buena cantidad de incisos y de parágrafos. Entonces, se menciona lo siguiente, que todo lo que tenga que ver con propiedades de inversión y todo lo que tenga que ver con inversiones, siempre se van a medir al costo. ¿Listo? ¿Ustedes saben cuál es el modelo del costo? ¿O que han escuchado? O algo así como por el estilo. No. No, profe, yo la verdad no Bueno, recuerdo. listo, entonces, bueno, revisemos entonces acá el artículo 277 para que lo tengan presente también. Listo, miren, acá se encuentra en el artículo 272 cómo se deben valorar las acciones. ¿Listo? Entonces, acá nos dice claramente cómo se deberían valorar. Bueno, se encuentra Mariana García Franco. Yo, profe. Mariana, ¿nos puede colaborar con la lectura de ese artículo 272? Sí, señor. Dice, valor de las acciones, aportes y demás derechos en sociedades. Artículo Sí. modificado. Bueno, las acciones y derechos sociales en cualquier clase de sociedades o entidades deben ser declarados por su costo fiscal ajustado por inflación, cuando haya lugar a ello. Para los contribuyentes obligados a utilizar sistemas especiales de valoración de inversiones, de acuerdo con las disposiciones expedidas al respecto por las entidades de control, el valor patrimonial será el que resulte de la aplicación de tales mecanismos de valoración. Este mismo valor Listo. constituirá la base para aplicar los ajustes por inflación. Listo, muchas gracias. Listo, entonces, ¿qué tenemos allí? Que deben ser valoradas al costo fiscal y que en caso de que tengan un sistema especial de valoración, entonces
se utilizará el que resulta de aplicar esos mecanismos que estén debidamente autorizados. ¿Cómo se aplica en este caso al valor de las acciones? Resulta que las acciones o más bien hay dos tipos de acciones. Unas que son las que se cotizan en bolsa y otras que son las que no se cotizan en bolsa de valores. Entonces, el primer ejemplo que nosotros tenemos acá es uno de acciones que sí son cotizadas en bolsa de valores. Resulta que cuando nosotros registramos las acciones a la luz de la norma internacional, pues tenemos que estar siempre revisando cómo está el valor de la acción frente al mercado, ¿cierto? Frente a su valor de realización y siempre tenemos que estar pendiente de bolsa de valores en cuanto está la acción. Miremos que en este ejemplo nos dicen que tienen 1000 acciones de una empresa X o de una empresa X y que al 31 de diciembre esas acciones están a 3.500 pesos. ¿Listo? Entonces tenemos 1000 acciones. Entonces coloquemos aquí cantidad de acciones. Tenemos 1000. Listo. ¿A cómo están valoradas? De diciembre, 3.500. Y dice, cuando se compraron, tenían un valor de 3.450 cada una. Entonces, valor inicial cuando se compraron estaban a 3.450 pesos. En su momento, es decir, cuando se adquirieron las acciones, se compraron en bolsa y se le pagó el 10%. Entonces, aquí hay una comisión que fue del 10%. El 10%. Listo. Entonces, ¿qué valor van a tomar ustedes? Van a tomar el valor que tenía cada acción al 31 de diciembre o al precio al cual se compra. ¿Cuál creen ustedes? ¿Escogerían este o este valor? A 31 de diciembre. Entonces, a 31 de diciembre es el que utilizamos, pero a la luz de la norma internacional. Entonces, la norma internacional me dice que las debo tener valoradas a conforme esté el 31 de diciembre. Pero la norma fiscal, ¿qué nos dice? No, para efectos de la declaración de impuestos, usted debe tener en cuenta es el valor al cual usted la compró. Entonces, si usted la compró a 3.450, declare en su formulario 110 que la adquirió a 3.450, más los costos en los cuales usted haya incurrido al momento de adquirir las acciones. Entonces, quiere decir que vamos a tener que averiguar cuánto valieron las acciones en el momento en el cual todos los costos adicionales en los cuales usted incurrió para adquirir esas acciones en el momento de la compra. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a calcular las acciones. Entonces, valor total, acciones, al momento de la compra. Entonces, va a ser igual. Entonces, va a ser igual a, pongámoslo primero como en texto para que nos quede aquí el que para que nos quede como la fórmula y no nos vayamos a ser igual a, aquí un asterisquito, eso, va a ser igual a qué. Vamos a coger la casilla de las acciones a 3.450, entonces va a ser igual a los 3.450 por la cantidad de acciones, que son 1000. Listo, ahí les dejo la fórmula. Listo, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a coger las acciones por los 3.450. Listo, entonces, ese es el valor al cual se adquirieron las acciones.
valieron en su momento 3.450.000. Listo. Y se pagaron comisiones al momento de la compra. Efectivamente se pagaron unas comisiones. Entonces, comisión, compra de acciones. ¿Cuál va a ser la fórmula? Entonces vamos a poner la formulita aquí. Va a ser igual a los 3.450.000 por el 10%. Listo. Y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces 3.450.000 por el porcentaje. Entonces, ¿qué pagamos entonces? Por la comisión pagamos 345.000. Entonces, la norma me dice, usted debe colocar el valor de las acciones al momento en el cual usted las compró, más los costos en los cuales usted incurrió para hacer esa compra. El valor de esta acción, valor patrimonial de las acciones, ¿cuánto será? Entonces va a ser igual a la suma de lo que me valió la acción o el total de las acciones más la comisión que yo pagué. Y este sería el valor total que debo declarar por este concepto. Queda claro cómo desarrollamos este primer ejemplo, estas acciones que se cotizan en bolsa. Sí, profe, gracias. Listo, entonces, ¿alguien de pronto tiene dudas, inquietudes de cómo hicimos esta operación? Miren, la norma internacional difiere frente a la norma tributaria. La norma internacional que me dice, no, usted va y mira cómo están, qué valor tienen las acciones el 31 de diciembre y haga los ajustes contables que tenga que hacer. Eso es lo que me dice la norma internacional. ¿Qué me dice la norma tributaria? No, a nivel tributario, lo que usted tiene que hacer es tener en cuenta el precio al cual las compró. Y si usted pagó alguna comisión en ese momento, entonces también incluye ese valor allí. Listo. ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, en la norma internacional, bueno, tomaría el valor a 31 de diciembre, pero en ese no incluyo ese porcentaje de comisión. ¿O cómo va ese? No, porque la norma internacional ya tiene ese valor incluido desde el momento en el cual se adquirieron las acciones. Entonces, cuando usted compra las acciones en el momento X, entonces usted allí coloca el valor de la acción y le suma el valor de las comisiones, ¿sí? Y lo dejo allí. Y lo que hace al 31 de diciembre es comparar, es decir, usted hace una medición posterior de la inversión y compara si el valor de la acción aumentó o disminuyó y hace el ajuste dependiendo si hubo aumento o si hubo una disminución. En la norma tributaria usted simplemente lo que hace es que lo compró en tal valor más la comisión y así lo deja. Y así es como lo debe declarar en el formulario 110. Gracias, profe. Sí me hago entender. Sí, sí, le comprendo. Listo. Bueno, entonces ya hicimos esta primera partecita, el de las que cotizan en bolsa de valores. Ahora hacemos el de las acciones que no cotizan en bolsa de valores. Entonces, les incremento acá, le inserto otras filas. Listo, entonces tenemos 100 acciones de la empresa R que no cotizan en bolsa al 31 de diciembre a 2.200 pesos cada uno. Dice, cuando se compra el valor de 2.200 y se pagó una comisión por la operación del 100% del total de las acciones. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos acá arriba. Entonces vamos a coger las acciones, ¿cierto? Vamos a colocar aquí, coloquemos estos mismos daticos. Entonces, Profe. cantidad de... Sí. Profe, qué pena, una pregunta. ¿De dónde salió los 3.795.000? Sí, Es que dígame. mientras yo lo hacía en Excel, no
No pude ver cómo lo hacía. Ah, bueno, listo. No, es de coger estos 3.450.000 y sumarle 345.000 que están acá, del valor de la comisión. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. Listo, entonces acá retomemos. Entonces tenemos 1.000 acciones, también son 1.000 acciones. Esta es una empresa que no cotiza en bolsa. Entonces acá no tenemos valor así, valor a 31 de diciembre. Tenemos a 2.200. 2.200 pesos. Valor inicial de la acción, pues también estuvo a 2.200. Se pagó una comisión del 11%. Estos renglones están como muy amplios. Eso. Listo. Entonces tenemos esta cantidad de acciones. ¿Qué hay que hacer? Entonces la misma operación que desarrollamos ahorita. Profe, Dígame. ¿no nos puede compartir ese Excel? Sí, este Excel se los voy a compartir ahí. Apenas terminemos la clase, se la subo ahí también a la plataforma para que les quede a ustedes la evidencia y puedan repasar. Profe, Gracias. Como Sí, porque yo no lo estoy haciendo en Excel, pues poniendo acá mucha atención. listo. Si alguien más me iba a preguntar algo mientras yo copio estos sí, profe, mi datos acá, pregunta es, dígame. ¿y el valor a 31 de diciembre al siguiente año, por ejemplo, el de 3.500.000, ese sí iría para la próxima declaración con ese valor? No. No, tendría que ser siempre sobre el valor al cual compraron las acciones. Así hayan aumentado Porque ese es el mucho. valor que así hayan aumentado mucho. Ya. Sí, sí, O sea porque que así es que la esta mención. información es más como para manejo de terceros o información para bancos, que se tiene el valor de el valor de la acción a 31 de diciembre. El valor a 31 de diciembre se tiene en cuenta para todo el resto de información. Entonces, para los estados financieros, para los bancos, para los socios, para todas las demás partes interesadas. Pero a nivel tributario debe conservar, es digámoslo así, como el histórico, como el valor histórico entre comillas. Sí, entonces, cuando se compró a tanto más comisión. Entonces, ese es el valor que usted me declara. Salvo que usted ya después venda las acciones y tenga unas nuevas. Entonces, si usted compró unas acciones nuevas dentro del año, entonces va a tener en cuenta ese el valor al cual las compró dentro de ese año. Listo, todo esto para efectos tributarios. El valor a 31 de diciembre, ¿para qué va a servir? Va a servir para usted hacer la contabilidad financiera y para reportarles información de estados financieros a todas las partes interesadas que tenga la organización. ¿Sí queda más claro o no? Sí, profe, gracias. Listo. Listo, entonces en este caso entonces sería igual 1.000, que es la cantidad de acciones que tenemos, por el valor inicial de acción, que es de 2.200. Para este caso nos cobran una comisión del 11%, entonces 11% y sobre 2.200.000. Listo. Entonces miren lo que hicimos. Cogimos la cantidad de acciones y lo multiplicamos por 2.200, que fue la que se pagó en el momento de la compra. ¿Listo? Entonces 1.000 unidades por 2.200 nos dio 2.200.000 y nos cobraron una comisión del 11%. Entonces 2.200.000 por el 11% nos dio 242.000. Entonces el valor patrimonial de esas acciones es la suma de los 2.200.000 que pagué por la acción más los 242.000 que corresponden a la comisión que me cobraron al momento de hacer la operación. ¿Listo? Entonces, valor patrimonial de las acciones, 2.442.000. Entonces, miren que ya tenemos estos dos valores. CDT. El CDT
también tiene su forma de registrarse, ¿sí? O la forma de determinar su valor patrimonial. Entonces vamos a ver cuál es. En el estatuto se menciona por acá algo de títulos. Valor patrimonial, por aquí, artículo 271. Entonces colabórenme, Natalia Maritza Agudelo. ¿Me puede colaborar con la lectura de este artículo 271? El valor de los Listo, bien pues. certificados y otros documentos negociables que generan intereses y rendimientos financieros es el costo de adquisición más los descuentos o rendimientos causados y no cobrados hasta el último día del periodo gravable. Cuando estos documentos se coticen en bolsa, la base para determinar el valor patrimonial y el rendimiento causado será el promedio de transacciones en bolsas del último mes del periodo gravable. Listo, déjelo hasta ahí. Listo. Listo, muchas gracias. Entonces, miren, todos los demás títulos que sean negociables o no sean negociables van a tener una forma de establecer el valor patrimonial. Entonces, miremos todo lo que sean bonos, certificados. Aquí certificados incluye lo que son CDTs. Recordemos que CDT significa certificados de depósito a término. ¿Listo? Entonces, bonos, certificados, títulos y demás. ¿Cuál es el valor que se va a tener, el valor que se tiene en cuenta? El costo de adquisición del título, es decir, lo que me valió el título. Y si tengo rendimientos, estos rendimientos causados que yo no haya cobrado, entonces debo sumárselos a ese valor patrimonial. ¿Listo? Si yo los cobré, obviamente, el costo de la adquisición. Y si esos títulos, estos bonos o estos otros documentos se cotizan en bolsa, entonces mire, la base para determinar el valor patrimonial y el rendimiento será, aquí dice, el promedio de las transacciones en bolsa del último mes del periodo gravable. ¿Listo? Entonces miremos el ejercicio. Entonces tenemos un CDT. Entonces, el CDT se adquirió por 10 millones a una tasa del 0.9% periódica mensual vencida, es decir, ya aquí les di la tasa del mes. Y al 31 de diciembre tiene pendiente por cobrar interés de un mes exactamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a insertar acá otras filitas. Insertar. Entonces, vamos a calcular. Entonces, tenemos el valor del CDT. Valor del CDT. El valor del CDT, 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Tenemos una tasa. Listo. La tasa es del 0,9%. Listo. Tenemos que es periódica mensual vencida. Listo. Al 31 de diciembre tiene pendiente por cobrar un mes. Entonces, meses pendientes de intereses, ¿sí? O por recibir de intereses. Ustedes ya lo pueden modificar, agregarle un texto que para ustedes de pronto sea un poco más claro. Listo. Entonces, meses pendientes de intereses. Voy a colocarle aquí por cobrar. Eso. Listo. ¿Cuántos meses tenemos pendientes de intereses por cobrar? Pues solamente uno. Listo. Entonces, vamos a calcular esos intereses. Y pues la forma de calcular esos intereses de un mes, cuando ya tenemos la tasa periódica, pues es simplemente multiplicarlo por el porcentaje. Entonces, miremos acá cuánto nos daría los intereses del mes. Total de intereses del mes. Total interés del mes. Entonces, ¿cuál va a ser? Pues va a ser igual a el valor por la tasa.
Y si fueran más meses, pues lo multiplicaríamos por la cantidad de meses. En este caso no es sino 1. Entonces, por 1 nos dio 9.000 pesos. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser el valor patrimonial? Entonces, miremos la norma. Miren lo que decía. Los documentos que generan intereses y rendimientos financieros es el costo de adquisición más los descuentos o los rendimientos causados, pero que no estén cobrados hasta el último día del periodo grabable. Entonces tengo que mirar cuánto me valió el título y sumarle los rendimientos que no están cobrados, es decir, que no me los ha pagado todavía el banco, porque pues todavía no se ha vencido el título o la periodicidad del título. Por lo tanto, entonces vamos a colocar aquí valor patrimonial del CDT. Profe, Sí, CDT. ahí el interés no sería en 90.000. Es el 0.9%. Si me dieran 90.000, sería 9%. ¿Cómo? Ah, le dije 1.000.000. Pero yo miro acá. Sí, me falta un cerito. Eso, listo. Ahorita sí. Muchas gracias. Listo. Entonces tenemos valor patrimonial del CDT. Entonces, ¿cuál va a ser el valor patrimonial? Acá es mejor ponerle los puntos. Eso, así para que no se nos pasen los ceros. Y a este sí le aumentamos de decimales. Listo. Listo, valor patrimonial del CDT. Entonces va a ser igual a los 10 millones, que son el costo de adquisición, más los intereses que todavía no han sido cobrados. Total de intereses del mes por cobrar. Listo. Y ampliamos acá la celda para que se vea bien el texto. Listo. Entonces, el valor patrimonial de este CDT fue de 10.090.000. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes con ese CDT. Listo. Entonces, si no hay preguntas, entonces sigamos con el otro. Profe, a mí me queda la duda ahí porque, bueno, ahí ese interés es de los 12 meses. Dice que tiene un mes pendiente por cobrar. No. Acá les dejé la tasa periódica mensual. ¿Sí? Y aquí dice, tiene pendiente por cobrar un mes, exactamente. ¿Sí? Profe, qué pena, y si el título es ejemplo a 2, 3 años, ¿se calcula solamente 12 meses, pues lo que va a correr el año o todo lo que haría falta por cobrar? Se calcula lo que tenga pendiente por cobrar al 31 de diciembre. Entonces, si por decir algo, supongamos que el título lo adquirieron fue en mayo, el 1 de mayo. Entonces, tiene que contar desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre qué intereses tiene pendientes por cobrar. Porque si el título está a 3 años, pero los intereses se los van a pagar al finalizar los 3 años, entonces usted simplemente calcula desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre cuánto tiempo hay y le aplicaría la fórmula. Eso sí tiene que mirar cómo esté la tasa, porque si la tasa está efectiva anual, usted la tiene que convertir a periódica mensual para que usted sepa cuánto es el interés al que tiene derecho. ¿Listo? O inclusive si le da con días, entonces es mejor que la convierta de efectiva anual, la convierte a periódica diaria para que usted pueda calcular cuántos son los intereses de los días que tenga pendientes para culminar el año. ¿Sí? O más bien para llegar a este 31 de diciembre. Listo, si le queda más claro ahí como en ese tipo de casos. Listo. Listo. Preguntas. ¿Qué más preguntas hay adicionales al respecto?
Bueno, hagamos entonces el ejercicio de los bonos. Este ejercicio de los bonos es muy chévere porque tenemos acá que estos bonos son cotizados en bolsa. Listo, entonces miren, tenemos 100 bonos y fueron adquiridos a $1.000.000 cada uno en la bolsa de valores a un plazo de 2 años y a una tasa del 6% nominal mensual. Los intereses son pagaderos anualmente y los bonos fueron adquiridos el 1 de octubre. En promedio, cada bono se cotizó en diciembre en 1.010.000 a una tasa del 5% nominal mensual. Entonces, ¿qué dice el estatuto? Entonces, en lo que nos leyó ahorita Natalia, ahí decía lo siguiente. Decía, vea, valor patrimonial de los títulos, bonos, seguros de vida. Dice, cuando estos documentos se coticen en bolsa, como el caso de estos bonos, dice, la base para determinar el valor patrimonial del rendimiento causado será el promedio de transacciones en bolsa del último mes del periodo gravable. ¿Sí? Entonces, acá dice que tengo que coger el promedio de las transacciones en bolsa del último mes del periodo gravable. Entonces, vamos a aplicar eso. Aquí dice que en promedio, cada bono se cotizó durante el mes de diciembre en 1.010.000 a una tasa del 5% nominal mensual. Entonces, cantidad de bonos. Entonces, vamos a poner inicialmente la cantidad de bonos. Entonces, cantidad de bonos. Cantidad de bonos. Listo. Las cantidades de bonos son 100. 100 bonos. Listo. Valor de adquisición. Valor de adquisición. Adquisición. Valor de adquisición. Entonces fueron adquiridos a 1.000.000. Listo. ¿Qué más tenemos acá? El bono. Entonces, en diciembre. Entonces, valor del bono en promedio en diciembre. Listo, valor del bono en promedio en diciembre está en 1.010.000. Listo, está en 1.010.000 pesos. Listo. Entonces, ¿cómo debemos calcular el valor patrimonial? Miren que tenemos un valor del bono en promedio en diciembre. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque resulta que este bono se cotiza en bolsa de valores. Es decir, usted puede adquirir, así como adquiere acciones en bolsa de valores, usted también puede adquirir este tipo de títulos. Entonces, los bonos se los vendieron a través de corredor de bolsa y entonces, pues, en bolsa de valores, en su momento estaban cotizados a 1.000.000. Y cuando se cotizan en bolsa, la norma dice, entonces, este artículo, que yo creo que ya les debe estar apareciendo en pantalla, el artículo 271 dice, cuando estos documentos se cotizan en bolsa, el valor patrimonial va a ser calculado mediante el promedio de transacciones del último mes del periodo gravable. Entonces, tendremos que hacer uso de esa metodología. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, valor de los títulos, entonces vamos a colocar valor de los bonos a 31 de diciembre en promedio. Listo, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Vamos a colocar la cantidad de bonos por el valor del bono en promedio en diciembre. Entonces tenían 100 bonos, pero resulta que en promedio en diciembre se cotizaron a 1.010.000. Entonces, por 1.010.000. Entonces, este va a ser el valor total de esos bonos. Listo. Ya no me quedo con decimales.
Listo. Y los rendimientos. Entonces, ¿qué rendimientos tengo pendientes por cobrar? Aquí dice que los intereses son pagaderos anualmente, en promedio se cotizó en diciembre y los bonos fueron adquiridos el 1 de octubre. Entonces también tengo que tener en cuenta que los compré el 1 de octubre. ¿Cuántos meses hay desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre? 3, profe. Entonces hay 3 meses, todo octubre, todo noviembre y todo diciembre. Por lo tanto, pues son 3 meses. Entonces vamos a calcular los intereses de esos o los rendimientos de esos bonos en esos 3 meses. Entonces, rendimientos por cobrar de los bonos. Resulta que esos bonos tuvieron una variación y fue que cuando se compraron tenían una tasa del 5%, ¿cierto? Acá ve del 6% nominal. Y resulta que en promedio las cotizaciones en diciembre, los bonos se adquirieron a 1.010.000 al 5% nominal mensual. Entonces, como es así, pues vamos a tener en cuenta lo que es la norma. ¿Y qué dice la norma? Se tendrá en cuenta el promedio de las transacciones de bolsa el último mes del periodo gravable. Entonces, muy escasos son los bonos que cambian de tasa de interés, pero hay unas excepciones. Entonces, yo les incluí la excepción para que ustedes también se adapten a que hay algunos bonos que también pueden cambiar su tasa. En este caso, les incluye una tasa variable. Normalmente los bonos siempre permanecen con la misma tasa, salvo algunos bonos pues, de carácter especial, y pues aproveché y se los incluye acá. Entonces, en este caso, ¿cuál tasa voy a tomar? La tasa media. Entonces, la nominal mensual. Miren que aquí dice tasa nominal mensual. Entonces, Profe, qué vamos pena. a tasa periódica mensual. Profe. Sí. Es que a mí se me quedó pegado, no sé, la pantalla, solo ahí donde está como el ejercicio, pero no estoy viendo lo que está haciendo, las fórmulas que está haciendo. A mí también me pasa lo mismo. Ah, bueno, ¿cómo así? Entonces, estoy escribiendo acá las cifras y no me habían dicho. Listo, ahí están viendo, ¿no? Ahí están viendo que estoy moviendo acá, estoy seleccionando unas celdas, ¿no? ¿Puede bajar otro poquito, profe? Sí, espérenme, me dejo de compartir y vuelvo a compartir pantalla a ver si ya les deja ver. Listo. Aquí estoy, ahí les compartí pantalla nuevamente. Me confirman si están viendo lo que estoy haciendo en este momento. Estoy seleccionando unas celdas. No. No, profesor, no se ve el cursor ahí quieto, no se ve señalando nada. Ah. Profe, qué pena, pero yo sí veo. O sea, yo también veo, profe. Donde dice yo también veo. Bonos, valores. No, yo no. Queda está el cursor quieto. 3.000 bonos seleccionados. Sí, sí. Escriba cualquier otra cosa, yo digo si veo o no. Sí, en este momento están viendo el chat. La pantalla negra. Hay una pantalla negra, se ve, profesor. Sí. Ah, Sí. bueno. Y ahorita, en este momento me estoy pasando nuevamente Excel. Ya, ahí estoy jugando con el cursor a seleccionar casillas. No, la casilla negra. No se ve. Yo veo negro. Ahí ya quedó la pantalla negra, profesor. Sí. Listo, ahí les estoy compartiendo nuevamente pantalla, el archivo de Excel. Sí, profe, se Ahora sí se ve. Ahora sí se ve, listo, listo. Bueno, entonces,
¿Alcanzaron a ver de dónde saqué estos datos? Del millón 10.000 y estos 101 millones. Me repite, por favor, lo de los 100 Los millones. 101 millones, no, profe. Listo. Entonces, ¿qué hicimos? Multiplicamos la cantidad de bonos, en este caso estos 100 bonos que fueron los que tuvimos desde el inicio, los que se adquirieron acá a 1 millón, y se multiplica por sobre el valor promedio en el cual se cotizaron los bonos en el mes de diciembre. ¿Listo? Entonces, miren que en promedio en diciembre se cotizaron a 1.010.000. Entonces, multiplico esta 100 por este 1.010.000, que fue el valor del promedio del bono en el mes de diciembre. Entonces, al hacer esta multiplicación, nos da el valor total de los bonos. Una pregunta. Sí, dígame. Pues en el ejercicio usted nos dice que el promedio, el valor promedio a 31 de diciembre es tanto, pero en la vida real, ese promedio, ¿de dónde lo saca uno? Usted ingresa a la página de la Bolsa de Valores de Colombia y busca el bono del cual usted es dueña, ¿sí? Y lo que hace es, mira, eso tiene una opción para usted mirar el histórico. Usted selecciona el rango de fechas que usted necesita. Usted selecciona, por decir algo, en este caso, desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Y entonces él le muestra a cómo estuvo todos esos días del mes de diciembre. Y ya lo que usted hace con esos datos es que los copia en Excel y saca la fórmula que dice promedio. Y listo. Y así calcula usted el promedio de un título, bien sea de un bono o bien sea de una acción. También de esa manera, si usted necesitaría de pronto sacar el promedio de una acción, de otra forma, usted ingresa a la página de la Bolsa de Valores de Colombia, busca cuál es la acción que usted necesita averiguar, por decir una de Bancolombia, de Ecopetrol o cualquiera otra, la selecciona y le dice que usted quiere consultar el histórico de la acción desde tal fecha hasta tal fecha. Y entonces él se lo descarga o él le deja ver los datos para que usted los copie, los puede copiar, los pega en Excel y ahí sí utiliza usted ya una fórmula de promedio de Excel y listo. Y ya con eso ya usted tendría el dato para poder hacer este cálculo y poderlo soportar en la declaración de impuestos. Listo, profe, gracias. Listo. Aprovecho ya que ella mencionó eso, ese dato de dónde sacaron el promedio, ustedes lo soportan. Entonces, ¿cómo lo soportan? Usted ingresa a la página, hace todo lo que le acaba de mencionar a la compañera, pero usted lo deja como un archivo adjunto en la carpeta digital en la cual usted tenga como el borrador o los soportes de toda la depuración que estamos haciendo. Listo, es importante que usted lo tenga porque la DIAN puede decir, venga, ese promedio para mí, eso no es real. Dijo, no, sí, mire, el bono se cotiza en Bolsa de Valores, esta es la fuente, consultada en tal fecha de la página de la Bolsa de Valores, este es el pantallazo, usted le puede tomar una foto, un pantallazo, y lo dejan como archivo digital, como soporte de la depuración o como un anexo de la declaración del impuesto de renta. ¿Listo? Es muy pertinente. Yo sé que en ocasiones uno dice, no, pues que yo calculo los valores y ¿para qué voy a dejar los anexos? Siempre lo prudente es dejar los anexos, es decir, los soportes con los cuales usted se sustenta para sacar un valor patrimonial que vaya incluido en la declaración de impuestos. Siempre, acostúmbrense siempre a dejar ese soporte. Puede que nunca en la vida a ustedes les lleguen a solicitar eso, porque siempre lo hicieron bien, o porque nunca la DIAN le dio por hacerle algún requerimiento, o porque simplemente la DIAN al momento de seleccionar algunas empresas al azar, nunca le tocó la empresa en la cual usted realizó esa declaración. Pero si en algún momento dado les llegan a solicitar esa información, siempre es mejor tenerla a la mano, porque con el transcurrir del tiempo a uno se le olvida, y fuera de eso, con tantas reformas tributarias que se hacen cada cierto tiempo, entonces la forma de calcular la renta en un año puede ser diferente a la forma de calcular la renta del año siguiente. Entonces usted siempre tendrá que tener todos los soportes a la mano para justificar el porqué de un valor en el formulario, en este caso en el formulario 110 y en cualquier otro formulario.
¿Listo? Bien sea el del IVA, bien sea que usted esté diligenciando el de retención en la fuente, bien sea que esté diligenciando el del impuesto nacional al consumo. ¿Sí? Todo lo que usted realice, la DIAN siempre tenga los soportes. Acostúmbrese a armar una carpeta digital o una carpeta físico, como sea, pero que usted siempre tenga la evidencia y los soportes que le fundamenten los valores que usted está declarando. ¿Listo? Eso es una recomendación que les doy para ustedes para siempre. Que siempre la tengan ustedes ahí. Listo. Entonces tuvimos que calcular un valor en el cual dijimos los bonos son 100 y el valor promedio está a 1.010.000. Puede que no le hubiese dado 1.010.000, puede que le hubiese dado 1.005.003 pesos con 55, ¿cierto? Si ese fue el valor que le dio en promedio. En este caso, 1.010.000. Entonces, listo, valor de los bonos, 101 millones de pesos. Ahora tenemos que calcular los intereses que no nos han pagado. En este caso ya dijimos que son 3 meses. Entonces voy a colocarle aquí, insertar. Sí. Una pregunta, porque hay dos porcentajes de interés. Bueno, eso se los estaba comentando ahora rato. Les dije que los bonos normalmente tienen una tasa de interés que no cambia, pero hay algunos bonos que han salido con tasas de interés variable. Entonces, pues que aproveché que hay unos bonos que se cotizan con tasa de interés variable, es decir, que depende también de los que se realicen en bolsa o de cómo se transen esos títulos en bolsa. Y entonces hay algunos, son muy poquitos, que cambian tasa. Entonces yo aproveché y les agregué ese tipo de bonos acá, por si a ustedes en algún momento les llega a tocar una empresa que tenga un bono en el cual haya habido variación en la tasa, entonces para que ustedes sepan cómo hacerlo. Pero generalmente los bonos no tienen tasa de interés variable, la gran mayoría, salvo unas excepciones, y entonces esa excepción aproveché y se las coloqué acá en este ejercicio. Esa es la razón por la cual tienen una tasa aquí del 6 y una tasa acá del 5. Bueno, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces retomemos acá. Tenemos meses pendientes por cobrar de intereses, digámoslo así. Por cobrar de intereses. Listo. ¿Cuántos meses tenemos por cobrar? Ya me dijeron que 3. Entonces son 3 meses que tenemos pendientes por cobrar de intereses. ¿Qué tasa tenemos? ¿Qué tasa tenemos de interés? Entonces tomamos la última, la del 5% nominal mensual. Entonces incluyémosla acá. Tasa de interés del 5% nominal mensual. Listo. Listo, entonces, eso. 5%. Resulta que como son 3 meses, entonces tendremos que convertir la tasa. De nominal mensual a periódica mensual. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Quién sabe cómo se calcula esa tasa? Se divide el 5% sobre los 12 meses. Hacia periódica mensual. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, se coge la tasa que está nominal y se divide entre 12. Entonces, esto nos dio este valor. Listo. Entonces, esta es la tasa periódica mensual. Pongámosle aquí en porcentaje. Con 3 decimales. Eso equivale al 0.417% mensual. ¿Listo? Entonces, calculamos los intereses. Entonces, pendientes por cobrar. Rendimientos pendientes por cobrar. Entonces, muy facilito. Cogemos el valor y lo multiplicamos. Profe, qué pena.
¿Cómo es que es la fórmula para la tasa periódica mensual? Se divide entre 12. Se coge esta tasa del 5% nominal mensual y se divide entre 12. Mire, así. Cojo este 5%, le divide entre 12. Gracias. Y entonces me da el 0.417% mensual. Listo. Y entonces los rendimientos de esos 3 meses, pues son equivalentes a 1.262.500 pesos. Ya, una vez que tengo esos dos valores, entonces ahí sí puedo calcular, o ahí sí puedo decir cuál es el valor patrimonial. Entonces, valor patrimonial de los bonos. Listo. Valor patrimonial de los bonos. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Qué hay que sumar? ¿Qué valores? Los 101.000 millones más el 1.262.500. Listo. Eso es lo que hay que hacer. Cogemos el valor de esos bonos y le sumamos los rendimientos que hay pendientes por cobrar. Y ese es el valor patrimonial de los bonos. Listo. Y toda esta operación Profe, usted la los debe dejar rendimientos pendientes soportada. fueron... No veo cómo se sacó los rendimientos Estos pendientes por rendimientos, cobrar. bueno, se calculan de la siguiente manera. Cogemos estos 101 millones, ¿sí? Que es el valor de los bonos en promedio. Se multiplica por la tasa periódica mensual, es decir, por este 0.417%. Y lo que le dé, lo multiplica por la cantidad de meses pendientes, es decir, por 3. Ya, gracias, profe. Listo. Entonces, el valor patrimonial de los bonos, ¿cómo nos quedó? 101 millones más los rendimientos de 1.262.500. Al hacer esta sumatoria de estos dos valorcitos, entonces nos queda un valor patrimonial de los bonos de 102.262.500 pesos. Preguntas, dudas, inquietudes con ese ejercicio. Listo. Entonces, si no hay preguntas, ya saben, este ejercicio, apenas termine la clase, yo se lo subo a la plataforma. Sí, ¿quién iba a preguntar? Aló, sí, no se le escucha. Profe, que ni idea que se hacía así. ¿Que si se hacía así? Ni idea que se hacía así. Ah, ya, pero entonces miren que ya tenemos acá el referente de... Ya, súper. Ajá, exacto, ya tenemos el referente de cómo es que se desarrolla. Por eso estamos haciendo acá todo el paso a paso para que nos quede mucho más claro por si en alguna empresa en la cual ustedes vayan a hacer la declaración, de pronto tienen este tipo de títulos, ¿listo? Como las empresas tienen todo lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Puede que hayan empresas donde nunca manejen ni siquiera una inversión en un CDT. Entonces, pues si eso es así, nos quedará más fácil y pondremos en inversiones 0 pesos. Sí, cuénteme. Profe, a mí me da un valor diferente. Cogiendo los 3 decimales, a mí me da un valor diferente. Sí. ¿De cuánto? ¿Le da una diferencia muy alta? No, para nada. O sea, a mí por mensual me da 421.170 y por los 3 meses me da 1.263.510, cogiendo los 3 decimales. Ah, sí, no, debe ser por eso, porque el Excel, él toma, visiblemente se ven 3 decimales, pero internamente, si yo acá le despliego, están todos. Ahí van a estar todos, vea, él realmente toma todo esto. Ah, sí, por eso no me da, porque pues yo primero lo había sacado con 2 decimales, ahora tomé los 3 decimales, pero pues tampoco me daba igual el valor, pero pues sí. es No, por es hecho, porque, es por eso, es porque el Excel toma internamente el resto de decimales. Cuando yo le doy acá,
que me muestre más decimales, entonces él me muestra que efectivamente dentro de la celda están contenidos el resto de decimales. Ya, por eso no A me da pesar de listo, que cuando profe. yo le diga eso es por eso. Bueno, gracias, profe. Listo. De todas maneras, si por ejemplo la Diane llega y dice, ay, ¿cómo así? Esto tiene como 3.000 pesos de diferencia o 1.000 pesos de diferencia. No, usted tiene el soporte de cómo hizo el cálculo de eso. Y dice, no, es que yo tengo acá 3 decimales con los cuales realicé la operación y eso es lo que da. Entonces ahí no habría argumento para que la Diane les haga algún requerimiento adicional al respecto. Es que la calculadora aproxima mucho. Sí. Entonces, pero no importa, si usted lo hace con calculadora, si lo hace en Excel, van a dar unas diferencias, pero son justificables. Es decir, usted dice, vea, yo lo hago acá en la calculadora, mire, le muestro, y vea, este es el valor. Usted lo hace en Excel, pero es que yo solo tomo 3 decimales porque internamente manejamos solo 3 decimales. Inclusive, si usted lo deja en 2, también tiene que, también le va a dar diferente, y usted tiene la evidencia de que usted lo calculó y que la diferencia se debe por cuestiones de decimales. ¿Listo? Entonces ahí tendrían ustedes pues como la justificación al respecto. Profe, y ahí me surgió una duda. O sea que no se exige un rango de decimales. No, no se exige un rango de decimales. No, señor. Gracias, profe. Listo, con gusto. Listo, vamos entonces a tomar acá el fideicomiso. Yo les había propuesto para la clase de hoy que al final habláramos de los entregables. Más bien, para que terminemos el tema, por lo menos hasta las inversiones, terminemos de ver el tema. Y más bien, la próxima jornada, el próximo sábado, empiezo hablando de los entregables y aclarando dudas de los entregables. Listo, más bien para que alcancemos por lo menos a terminar este tema de este renglón de inversiones. Listo. Entonces, más bien, dentro de 8 días empezamos hablando de los entregables y continuamos con el resto de la temática. Listo, para que no se nos vaya a perder como esto que ya traemos de este renglón de las inversiones, que pienso que es importante que lo terminemos ahorita. Listo, entonces vamos a hablar de un fideicomiso. Un fideicomiso, ustedes ya saben qué es, ¿cierto? No, profe, yo no sé qué es un fideicomiso. Profe, eso es como un contrato que uno hace para que un bien, o bueno, no sé, un activo, algo, se le entregue a un tercero un tiempo después, algo así. Sí, sí. ¿Y qué beneficioso tiene uno tener o qué beneficioso hay que yo tenga un fideicomiso? Bueno, entonces venga, les explico más bien en qué consiste. Un fideicomiso es lo que la compañera dice, es entregar un bien a un tercero y que ese tercero lo explote y me genere rendimientos a mí. ¿Listo? Hay varios tipos de fideicomisos, hay unos que son de carácter financiero, entonces yo me voy para un banco y le digo ahí al del banco, ay, mire, es que yo quiero abrir una fiducia. Generalmente uno dice así, es que yo vine a abrir una fiducia. La fiducia es un fideicomiso, que es que yo entrego unos recursos periódicamente, el banco se lo entrega a un tercero para que los explote y les genere unos rendimientos, y entonces ellos me entregan a mí unos rendimientos y el banco o la fiduciaria me cobra una comisión por esos rendimientos. ¿Listo? Esos rendimientos son variables, es decir, no son fijos. Entonces, usted puede que reciba un 3%, al otro año o a los meses siguientes un 4%. Después tenga antes, por el contrario, un rendimiento negativo. Sí. Me surgió una duda. Entonces, ¿cómo funcionarían las constructoras con los bancos que pues manejan las fideicomisos? Ese es el otro tipo de fideicomiso. Entonces, el otro tipo de fideicomiso es el que se da por garantías. Entonces, en los contratos de obra pública y en las, ¿cómo es que se llama? En las constructoras, entonces, ¿qué se hace? El banco les
les entrega una cantidad de dinero a las constructoras y ellos ¿qué hacen? Apenas la persona paga el apartamento o paga la casa, entonces ese dinero le llega directamente a la entidad con la cual se constituyó el fideicomiso. Así funciona para el caso de las inmobiliarias, de las constructoras. Y para el caso, por ejemplo, de los contratos de obra pública, entonces, ¿qué se hace? Cuando se hace el contrato, por decir algo, van a construir un edificio nuevo en la DIAN, por decir algo. Van a construir un edificio nuevo en la DIAN, entonces se hace el contrato y en el contrato se pacta que la DIAN le pague a la constructora un anticipo. Entonces se le paga un anticipo, por ejemplo, si la obra vale 200 millones, que se le da un anticipo de 50 millones. Entonces esos 50 millones se consignan en una fiducia. ¿Qué quiere decir que se consignen en una fiducia? O se hace un fideicomiso. Quiere decir que en este caso la DIAN le consigna no al constructor de la obra, sino que se lo consigna a la fiducia. Y le consigna ahí los 40 millones. Pero el constructor no puede hacer uso de esos recursos, él no los puede utilizar hasta que él no garantice que se cumplieron todos los requisitos que se piden en el contrato para iniciar la obra. ¿Listo? Y obviamente ese fideicomiso, esos recursos, mientras que están ahí, eso va generando unos rendimientos, van generando como una especie de intereses. Y en este caso los intereses pues se le tendrán que devolver a la DIAN, ¿listo? Que fue la entidad con la cual se estaba estableciendo el contrato. Entonces miren que hay tres tipos. Para las constructoras funciona de esa manera y en los contratos de obra pública. Y ya a nivel financiero están las otras fiducias, que es que yo voy y entrego unos recursos, bien sea unos bienes o bien sea dinero en efectivo, o un tercero los explota y me envía rendimientos a mí, y la fiduciaria me cobra una comisión por esos rendimientos. Entonces, esos son como los tres tipos de fideicomisos que más se utilizan. ¿Listo? Entonces, ya que sabemos qué es un fideicomiso, entonces vamos a hablar de los fideicomisos a la luz de la norma tributaria. ¿Listo? Eso está aquí en el artículo 271. Y entonces acá dice, básicamente, que así es que se deben reconocer los fideicomisos. Espérenme, les proyecto en pantalla lo que dice el artículo. Me confirman si ahí están viendo el artículo 271. Sí, profe. Listo, entonces, ahí que dice que los derechos fiduciarios para el fideicomitente es el que corresponda de acuerdo con su participación en el patrimonio del fideicomiso final, al final del ejercicio o en la fecha de la declaración. Adicionalmente, ¿qué dice este artículo? Que este valor nos lo certifican, ¿sí? Para no leerlo en su totalidad, este valor nos lo certifica la sociedad fiduciaria. Es decir, la entidad financiera nos dice, mire, con corte al 31 de diciembre, usted tiene tanto en el fideicomiso y tiene unos rendimientos acumulados de tanto. Independientemente de que nos los hayan pagado, ahí está ese documento en el cual nos dice, tanto es del fideicomiso y tanto de rendimiento. Entonces, para el ejercicio que estamos desarrollando, entonces, ¿cómo se aplica? Ahora les comparto acá un ejercicio en Excel. Listo. El fideicomiso, veanlo aquí. Y ahí ya deben empezar a ver el ejercicio. Entonces, para el ejemplo que les traje, entonces, ¿cuánto es el valor total del fideicomiso? Lo que me certifica la entidad. Entonces, la entidad me está certificando que tengo 15 millones. Entonces, valor del fideicomiso. El fideicomiso. Listo. O encargo fiduciario, también si quieren le pueden poner así. Entonces, 15 millones.
15 millones. Listo. Y rendimientos financieros. Entonces, rendimientos financieros, 300.000. Listo. Entonces, valor patrimonial. Entonces, valor patrimonial. ¿A qué es igual? Entonces, hacemos la suma. O sea, este es como uno de los más fáciles, al igual que el efectivo y equivalentes, es uno de los más fáciles de determinar, porque básicamente dependemos de lo que nos certifique la entidad financiera. Entonces, la entidad financiera me dice, mire, usted tiene un fideicomiso o un encargo fiduciario por 15 millones y tiene unos rendimientos financieros por un valor de 300.000. Entonces, usted, con esa información que le entregó la sociedad fiduciaria, con esa información, usted registra el valor patrimonial en su declaración de renta. Listo. En la información, adicionalmente, ¿qué tenemos? Tenemos por acá un deterioro acumulado de inversiones. Entonces, el deterioro acumulado de inversiones, en este caso, asciende a 950.000 pesos. Acá ya sigue la parte de clientes. Lo separamos acá. Insertar. Listo. Este deterioro acumulado de inversiones, acá no les dije de cuál inversión es, pero si hay deterioro en alguna de las inversiones que acabamos de mencionar anteriormente, entonces usted lo deja ahí separadito y ese valor usted lo tendría que restar para el valor total que va a llevarse al renglón de el formulario 110, al renglón 37. Entonces lo que hace es restarle ese valor. Entonces, como lo que vamos a hacer es calcular ese dato, entonces vamos a colocar aquí total inversiones y ¿cómo es que se llama ese renglón? Lo buscamos acá. Copiémoslo de acá directamente. E instrumentos financieros. Eso, instrumentos financieros. Instrumentos financieros derivados. Entonces, este gran total va a ser la sumatoria de todos esos datos que calculamos ahorita. Entonces, va a ser igual a. Pues acá me voy a devolver. Va a ser igual a el valor de las acciones, el valor patrimonial de las acciones, más el valor patrimonial de las otras acciones que no se cotizaron en bolsa, más el valor patrimonial que calculamos del CDT, más el valor patrimonial que calculamos de los bonos, más el valor patrimonial que calculamos del fideicomiso. Listo. Y a lo que nos dio, le restamos los 950.000 del deterioro. 2, 3. Y este es el valor que vamos a llevar a ese renglón 37 de la declaración de renta. Vamos a llevar 132.939.500. Entonces, ese es el valor que vamos a poner aquí. Entonces, y periodo especial valores. Está combinado, listo. Entonces, ese es el valor. Ese dato del deterioro sale de la información financiera. Ese dato del deterioro sale de la información financiera, de la contabilidad financiera. Ustedes buscan ahí en los anexos de la información financiera, en las notas explicativas, qué deterioro se le calculó a las inversiones que ustedes están o a los cuales ustedes le están calculando el valor patrimonial.
Desde ahí es donde sale. Recordemos, los estados financieros a la luz de la norma internacional son el estado de la situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas explicativas. ¿Listo? Entonces ustedes miran las notas explicativas o si tienen los anexos de los deterioros, entonces pues cogen esos anexos. Profe, una pregunta, entonces esos deterioros son los ajustes, lo que llaman ajustes fiscales, cuando hacen esos deterioros o cuando hacen lo de la cartera con los clientes. Sí, pero el deterioro, recordemos que los deterioros se generan es frente a condiciones de mercado. Es diferente a las provisiones y es diferente, por decir algo, a las depreciaciones. Sí, el deterioro es un concepto nuevo que apareció con las normas internacionales. ¿A qué corresponde el deterioro? A que yo debo valorar los activos teniendo en cuenta las condiciones de mercado y las metodologías pues, que hay establecidas para ello. Entonces, por decir algo, usted tiene unas acciones. Las acciones cuando usted las compró tenían un precio, pero cuando usted las fue a vender o cuando usted fue a mirar a cómo estaban el día de hoy, tienen un precio diferente. Entonces usted los compara. Si por alguna razón el precio en el mercado es superior, entonces usted lo que hace es ajustarlo a ese nuevo precio. Y si por el contrario el valor que hay en el mercado es inferior, quiere decir que su activo se le deterioró. Es decir, que frente a las condiciones del mercado es como si perdiera valor. Eso es un deterioro. Entonces, este deterioro es el que estamos teniendo en cuenta acá y que lo estamos restando para incluirlo acá en esta declaración de impuestos. Pero sí me hago entender con el deterioro, ¿sí o no? Profe, por ejemplo, en ese que usted nos hizo el ejemplo de los bonos, ejemplo, si en vez de haber subido la tasa, como fue que pasó, hubiera bajado, entonces, digamos que esa diferencia entre, pues digamos, la tasa inicial y la tasa final se tomaría como el deterioro, ¿o no? Pues, no, en este caso fue solamente cambio de tasa y solamente afecta los rendimientos. El deterioro se hace específicamente frente al título. Entonces, ¿cómo así? Pues que usted tenía el bono en un millón cuando lo compró y cuando estuvo al 31 de diciembre ya ese título no se consigue o no se vende por 1 millón, ya se vende por decir algo en 800.000. Entonces, o usted le perdió valor en condiciones de mercado, es decir, usted va y lo va a salir a vender al mercado y ya no se lo compran a 1 millón, se lo compran, pero se lo compran a 800.000. Entonces, le perdió valor. Esa pérdida de valor frente a las condiciones del mercado es lo que se considera hoy en día deterioro. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, Profe, listo. Pero si por el contrario, pues esas acciones, bueno, eso subió en este caso, no tendríamos entonces que restar, sino al final, para colocar el total ahí de la casilla 37, tendríamos que sumar. No, las revaluaciones no se tienen en cuenta. Ok. Sí, a la luz de la norma tributaria, no. A la luz de las normas internacionales, pues sí, uno lo que hace es reevaluar el activo y lo ajusta al nuevo valor para que quede ya por el valor que debe ser. Entonces, si subió de valor, entonces en su contabilidad financiera, a usted le va a aparecer que esas acciones ya están a ese otro nuevo valor. Ok, profe. Sí. Bueno, listo. Entonces, ¿qué tal les pareció la clase de hoy? ¿Sí aprendimos algo o no aprendimos algo? Creo que sí, muy interesante. Aprendimos mucho, profe. Excelente, profe. Listo, listo. Espero que les... Desafíos que imagínate, apenas llevamos 2 ítems y mira. Sí. O sea, lo importante que es que, miren que tuvimos hoy la oportunidad de confrontar qué podríamos nosotros colocar cuando nos presenten una declaración de impuestos y qué tenemos que ir siguiendo paso a paso para poder hacer esa declaración.
¿sí? La idea, ¿cuál era? La idea era que nosotros le perdiéramos también el miedo a enfrentarnos a hacer una declaración y saber que tenemos una información que podemos acceder a ella, que pues en ocasiones pues porque todavía no hemos terminado la carrera y porque de pronto nos quedaron algunos vacíos o lo que haya podido suceder, pues de pronto nos da de pronto susto hacer declaraciones. Pero la idea era esa, conozcamos qué hay en estos formularios, conozcamos qué nos pide la norma y con base en esto empezamos a hacer. Y lo importante, aquí estamos a ustedes para colaborarles y que ustedes puedan ir entendiendo este paso a paso de la información tributaria, cómo es que ustedes